Bueno, estamos con José. Dios mío, desde las 4 de la tarde este hombre tocando aquí. ¿Cómo tendrá las manos? Buenas noches, José. Buenas noches, hola. Pero ¿cómo aguantas este ritmo durante toda una tarde? Dímelo. Bueno, yo este es un trabajo que siempre me gustó hacer en la calle y yo me siento bastante bien con la gente y no me importa porque me siento muy, bueno, es algo que ¿Te gusta? sí, me da satisfacción hacer Bueno, ¿qué te gustaría? Que si alguien te ve ahora en este momento, tal y como tocas, el ritmo que le metes ahí a ese tambor, ¿qué te gustaría hacer? Hombre, mi sueño es poder tocar en un grupo de una orquesta. A mí la música latina siempre me gustó, la percusión desde muy chaval. Y realmente mi sueño es poder tocar en una orquesta, ¿no? ¿Pero tú has estudiado algo como para tocar? No, yo empecé con los años, o sea, yo empecé aquí con 16 años y bueno, realmente para mí fue una experiencia que siempre me valió mucho, ¿no? Porque bueno, aparte de hacer una vida social, ¿no? Aquí en la calle, pues la gente le das un poquito de alegría, a los niños, le das un poquito Bueno, es que aquí se para todo el mundo con los niños y te rodean. Sí, sí, es que eso es lo bonito, ¿no? Que le puedas tú darle algo a esa gente, ¿no? A esa sociedad que realmente están aquí, ¿no? Pues que tú puedas coger y transmitirle con tu arte, ¿no? Con tu trabajo, ¿no? Pues poder darle algo a esa gente, ¿no? Sí, yo realmente noto lo que es el cariño, lo que es la valoración de lo que es de la persona, ¿no? Que lo valora realmente mi trabajo, ¿no? Y sobre todo lo que es, no en el tema económico, sino más bien el tema lo que es de lo que es valorar, ¿no? El trabajo El cariño. El cariño, sí. Pero en lo económico Bueno, lo económico... se nota la crisis. No, eso es muy relativo, ¿no? Yo creo que lo de la crisis, yo no sé, yo no puedo opinar, no puedo tocar ese tema porque yo no soy político, ni soy no manejo ningún tipo de esos medios, ¿no? Pero yo creo que, bueno, sí, puede ser que haya crisis, ¿no? Pues sí, no hay trabajo, estamos en un índice de paro muy alto. Pero gracias a esto, ¿no? Gracias a la gente de acá en la calle, gracias a los músicos que ponemos, pues, darle a esa gente alegría, darle a esa gente, pues, un poquito claro, de esos malos ratos que la gente pasa realmente, ¿no? Porque imagino que muchas familias sin trabajo, muchas familias que no tienen, digamos, ningún tipo de recurso, ¿no? Pues, claro, esto afecta para todo el mundo. No, yo siempre me coloco en una zona determinada, siempre. ¿Por? Bueno, no sé, fue porque desde el primer momento que empecé a tocar en la calle me gustó ese sitio y, o sea, y me quedé. Sí, no, digamos que a la gente le gusta mi trabajo, ¿no? Mucha gente me lo agradece en todos esos años que llevo aquí tocando en la calle, más en esta calle del Príncipe, aparte de otras calles de Vigo que toco, ¿no? Porque llevo aquí ya camino de 9 años, ya trabajando lo que es aquí en la calle, ¿no? En las calles de Vigo. Y realmente pues en todo este pequeño relato, ¿no? Dentro de años, pues la gente lo agradece mucho, o sea, y le gusta, ¿no? La gente, pues le das... Disfruta contigo. Sí, disfruta porque le hace desconectar esos malos ratos del trabajo, a lo mejor pues, de temas ya de tema moral. A esa gente le das un boom, ¿no? Como que digo yo, ¿no? Siempre digo el mismo significado, ¿no? El boom, ¿no? Que es el subidón, ¿no? La alegría, lo que es poderle a esa gente transmitirle eso, ¿no? José, te lo agradecemos mucho. Gracias a vosotros.